¿Cuál era el mayor de los beneficios que nosotros tenemos por servir al Señor? ¿Qué le parece? A ver, hacen así, hablan, yo no escucho nada hasta ahora, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuál es el mayor de los beneficios que tenemos por servir al Señor? Que Él esté con nosotros. Servir al Señor es estar en la presencia de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, ahí usted lo puede tener en la placa, un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26. ¿Cómo dice? Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El mayor beneficio de hacer algo para Dios es que estaremos haciendo lo que Cristo está haciendo en este tiempo y en este lugar de la tierra. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros servimos a Dios, recibimos el beneficio de estar en su presencia. Servir a Dios es estar con Él. Amén. Cuando usted viene a limpiar la iglesia, ¿usted cree que Dios está en los cielos viéndole limpiar? ¿O dónde está? Está acá. Está con vos. ¿O no lo sabía? Cuando usted va a compartir la palabra de Él con una persona, ¿quién es el que lo está haciendo? Es Él, que ama a esa persona. Por eso ha impulsado tu corazón para que le hables de Cristo. ¿Me estás entendiendo? El mayor de los beneficios que tenemos al servir a Dios es que estamos con Él haciendo su voluntad. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 4, leemos lo siguiente. Fíjese, allí lo tiene usted puesto. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay dos hombres, Zorobabel y Josué. Dos hombres muy diferentes, unidos con un mismo propósito. Por un lado está Zorobabel, que era el gobernador de aquella tierra, sí, en Jerusalén, y por otro lado, era un hombre de gobierno, y por otro lado Josué, que era un hombre religioso, era un sacerdote, y él era no solo un sacerdote, sino el sumo sacerdote, y ambos estaban unidos con un mismo propósito, que era servir a Dios, reconstruyendo el templo de Dios. Y ambos tenían el mismo beneficio. ¿Cuál era el beneficio? Que yo estoy, le dice el Señor, con vosotros. Cuando vos estás sirviendo al Señor, ¿quién está con vos? Dios. Ese es el mayor beneficio. Amén. Cuando podemos entender esto, vamos a encontrarnos que hay muchas cosas malas que no se nos van a pegar, porque vamos a tener un propósito y una mirada clara de lo que estamos haciendo. Les hago una pregunta que está puesta allí, miren. ¿Piensan o creen que Cristo está trabajando aquí en Tafí Viejo en este 2017? ¿Ustedes piensan? ¿O piensan que allá en el cielo dicen, Tafí Viejo, no conocemos ese lugar? ¿Qué les parece? ¿Conocerá el Señor? ¿Conocerá nuestra avenida? ¿Conocerá nuestros cerros? Ajá. ¿Y qué hace? ¿Pasea? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué está haciendo? Dios está trabajando aquí en Tafí Viejo. Entonces, servirle a Él es seguirle para ayudar en lo que Él nos pida. ¿Me está entendiendo? Servir al Señor es seguirlo para ayudar en lo que Él nos pida. Y si Él está acá en Tafí Viejo, ¿usted quiere ayudarle? Amén. Pues entonces tiene que aprender a seguirle. Porque por ahí, acá estamos nosotros en la congregación, ¿verdad? Y confiamos que Él está con nosotros. De hecho, le hemos experimentado de una manera tan bonita en la alabanza y adoración hoy día.
Pero ¿sabe una cosa? Cuando nos vamos cada uno a nuestras casas, el Señor también está haciendo cosas aquí en Tafí Viejo. Dios está viendo quién sufre, Dios está viendo a quién está en peligro de muerte, Dios está viendo y quiere librarlos. Pero necesita personas que digan, Señor, yo quiero seguirte para que me puedas decir lo que quieras que haga. ¿Me está comprendiendo? El problema es que hay muchas personas que quieren hacer la voluntad de Dios siempre y cuando sea algo que a ellos les caiga bien. ¿Está entendiendo? Entonces diga conmigo, yo no voy a hacer así. Medio flojo ha estado eso, ¿no? Pero sabe, usted no tiene que ser así, porque si usted es así, usted va a terminar haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y justamente este es uno de los obstáculos que hoy vamos a estar viendo que se presentan en la vida cristiana. Algunas veces, si usted puede ver allí, hay una placa de los obstáculos, ¿sí? Hay algunos obstáculos que son, como dice arriba, obstáculos que te obstaculizan, como su palabra lo indica, es decir, no te dejan servir, ¿sí? Por ejemplo, la tristeza, ¿será un obstáculo para servir a Dios? Entonces ya te has enterado por qué el diablo aprovecha cuando estás triste de hacerte más triste, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces estás triste y bueno, ¿y qué te pone para que escuches? ¿Te pone cuarteto? No, ¿qué te pone? Te pone el noticiero. Y entonces, ¿cómo te pone? Más triste, ¿verdad? ¿Qué otra cosa te pone? ¿Qué música te pone? Esa música esa música desesperanzada, ¿verdad? Que te dan ganas de, qué sé yo, de decir, ¿para qué estoy acá en la vida? ¿Verdad? Porque a él le conviene. Está ¿qué haciendo? Obstaculizando tu servicio. ¿Me estás entendiendo? A veces se trata de ese tipo de obstáculos. ¿Estás comprendiendo? ¿Sí? Pero hay otra clase de obstáculos, esos son fáciles de ver. Hay otros obstáculos que son engaños. Te engaña para arruinar tu servicio y el de los demás. Entonces te pone un engaño. Por ejemplo, en la iglesia no te quieren. Este es el peor de los engaños. Porque vos venís y justo el que está en la puerta estaba distraído mirando para allá y no te saludó y vos decís, ¿ves? Ya Dios me está confirmando que no me quieren. ¿Me estás comprendiendo? Y entonces en ese engaño no solo te obstaculizas vos, sino que lo que no nos damos cuenta es que hay otros que vienen por detrás de nosotros. Escuche bien, siempre hay alguien que lo está mirando y no me estoy refiriendo a Dios, me estoy refiriendo a algún hermano. ¿Me está comprendiendo? Y ese hermano empieza a sentirse mal porque te ve que vos te sientes mal. Y un día el Señor nos va a pedir cuenta. Amén, porque Él así lo ha determinado. Estos son los obstáculos que hoy vamos a desarrollar. Hoy vamos a ver un poquitito de este tema, ¿sí? Probablemente después hablemos, y he hablado de uno que ni siquiera tenía anotado aquí para hablar. Vamos a la lectura de 1 Corintios 3, 5 al 9. Así que si esto vino así, es porque alguien está pasando por una situación así, y ya es tiempo, amén. Así que por la duda está al lado tuyo esa persona, dale un codazo y decirle, ya es tiempo, che. A ver si rompemos, decíselo. Decirle, no te rías, a vos te estoy diciendo, ya es tiempo que rompas ese obstáculo, amén. Bien, 1 Corintios 3, 5 al 9, ¿ya lo tiene usted? Dice así la palabra. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Usted sabe quién es Pablo? Ahí lo tiene escrito, ¿no? Por la duda. ¿Quién era Pablo? El apóstol Pablo, ¿sí? El que escribió las cartas, ¿sí? ¿Y quién era Apolos? Un predicador que evidentemente predicaba muy bien, tenía una capacidad muy buena en la prédica, ¿sí? Entonces, aquí está preguntando el apóstol Pablo, ya va a ver usted el contexto en por qué el apóstol está diciendo esto. O se lo digo, mire, para que usted lo vaya entendiendo. En el contexto en el que el apóstol está escribiendo esto, es el siguiente: la iglesia a los Corintios, de los Corintios, estaba pasando por una situación
en donde habían tenido el privilegio de escuchar predicar a Apolos y escuchar a Pablo. Y algunos de pronto decían, mira, a mí la verdad que me encanta Pablo como predica. Nah, te quedas corto, Apolo es mejor. ¿Cómo que Apolo es mejor? No, mejor es Apolo, ¿no has visto cómo habla? Uno puede estar horas escuchándolo y parece que han pasado 5 minutos. No, pero Pablo es más profundo. Y ahí estaba la discusión, ¿sí? Entonces había un grupo de hermanos que decía, nosotros somos de Apolo. Y los otros que decían, nosotros somos de Pablo. ¿Me está entendiendo? Había esa idea metida, ¿no? Que a veces está en los corazones de la gente, de querer ser o de querer tener cierta pertenencia sobre algo o sobre alguien. Y esto es lo que estaba pasando, y entonces el apóstol está por corregir esta situación. Entonces le dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y yo les pregunto, ¿qué son ellos? Porque ustedes saben lo que sigue diciendo, ¿verdad? Pero ¿qué habrán dicho ellos? ¿Qué pensaban? Este Pablo es un súper ungidísimo siervo de Dios. Es el siervazo de Dios. Y Apolo es el que habla por el poder del Espíritu. Es impresionante ese siervo de Dios. ¿Me entiende? Muchas veces nosotros con nuestras palabras hacemos mal. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que tener cuidado. Y entonces el apóstol les dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Yo barrí la iglesia, yo toqué la guitarra, pero la presencia de Dios no puede ser igualada a ninguno de estos servicios. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Yo planté, Apolo regó, pero el que hace la obra, ¿quién es? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, ya hemos visto cuál era el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe esto. Así que si pudiéramos ponerle un título a este pasaje, podríamos ponerle el siguiente. Mire, servidores no es lo mismo que servidos, ¿no? Uno de los grandes obstáculos de servir a Dios está en el hecho de aquellos que caen en el engaño de la soberbia. Son los que se sienten orgullosos de servir a Dios y de pronto empiezan a sentirse más que las demás personas. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo, cuidado. El orgullo y la soberbia son unos de los obstáculos más imperceptibles. Es decir, los demás se dan cuenta, pero el que lo tiene no se da cuenta. ¿Me comprende? Y esto es uno de los grandes obstáculos para servir al Señor. El apóstol Pablo justamente le está enseñando a esta iglesia y les hace esta pregunta, ¿qué son? Ni siquiera le dice quiénes somos, sino ¿qué somos? Porque ellos le habían atribuido un lugar de privilegio. ¿Me está comprendiendo? Entonces, cuidado. Porque muchas veces nosotros buscamos endiosar a los que sirven a Dios y cometemos un gran error. Y el peor error es cuando la persona que se siente privilegiada se asume en ese rol y empieza a sentirse más que los demás, merecedor de todas las actitudes que tienen en favor de él. Mire, tenemos que tener cuidado. El profeta nos enseña acerca de esto y dice en la palabra de Dios, en Jeremías, cosa espantosa ha sucedido.
Y habla de los sacerdotes y de los profetas que están fuera de camino. Y dice una frase que a mí me hace temer. Y mi pueblo así lo quiso. Vivimos tiempos en donde decir soy un siervo de Dios implica decir soy una persona que todos tienen que respetar. Y no estoy diciendo que tenemos que faltarle el respeto a los que sirven a Dios, pero sirve a Dios tanto aquel que barre la iglesia como aquel que da la palabra. ¿Están sirviendo a Dios o no es así? Dígame sí, fuerte. Ajá. Porque este es un gran problema. Tenemos que tener cuidado. Una cosa es honrar a los siervos porque están sirviendo, pero tenemos que honrar a todos, no a unos más que a otros. Amén. Porque si no hubiesen venido nuestros hermanos y hubieran limpiado las sillas, usted ahora cuando se levanta tendría marcada la forma de la silla, ¿no es cierto?, en su trasero, ¿verdad? ¿Y qué le parece? Ellos hicieron una obra y eso está bien. Y eso es de valorar. Aquí hubo hermanos que vinieron y se prepararon para que usted pueda llegar. Habían hermanos orando por su vida. Quizás usted estaba en la ducha bañándose y aquí habían hermanos que estaban orando por usted. Y Dios le trajo hasta aquí. Amén. Esos son siervos de Dios. En este momento hay hermanos que están orando por mi vida para que pueda estar aquí parado. Esa persona está sirviendo al Señor. Amén. El gran problema que tenemos nosotros es que muchas veces tendemos a endiosar y hacemos daño. Y eso es lo que estaba destruyendo, este obstáculo del servicio estaba destruyendo el apóstol Pablo y diciéndole, ¿qué somos? Somos como ustedes, simplemente estamos haciendo la obra que Dios nos pidió que hiciéramos. Amén. ¿De quién es la obra? Diga conmigo, la obra es de Dios. Pero dígamelo de una manera que yo quede convencido. A ver. Ahí está queriendo. ¿De quién es la obra? De Dios. ¿Quién te va a levantar? Dios, no sos vos, es Dios. Amén. ¿Para quién estás haciendo la obra? Para Dios. Es el Señor, a Él dale toda la gloria y toda la honra. Amén. Uno de los grandes obstáculos es caer en el engaño de la soberbia. Qué tremendo es cuando una persona queda preso de la soberbia. Vivimos tiempos en donde muchos siervos de Dios están ensoberbecidos. ¿Me entiende? Cuidado, porque mucha culpa de esto tenemos nosotros, la iglesia del Señor. Porque somos los que los ponemos en lugares donde Dios no los puso. Amén. Amén. Entonces, cuidado, gente. Cuidado. Se lo voy a decir de nuevo. Cuidado. Amén. Cuidado. No demos honor que le corresponde a Dios a los colaboradores de Dios. Amén. Muy bien. Este es uno de los grandes problemas en los que hoy se encuentra la iglesia. Y tenemos que tener más que nunca presente el versículo 7 que hemos leído de este pasaje. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Esta iglesia, esta congregación no podría ser sin Dios. Amén. Así que lo que aquí pasa es ¿por quién? Por Dios, no es por nosotros, es por Dios. La obra es de Dios
y punto. Nuestro servicio es de simples colaboradores. Un colaborador es alguien que puede ser reemplazado, ¿verdad? Así somos delante de Dios, simples colaboradores. Él nos deja hacer la tarea. Amén. Es como cuando usted está haciendo algo y su hijo se arrima y que no tiene ni idea de lo que usted hace. Y uno le dice, bueno, ¿querés hacer conmigo? Y uno le presta, le da espacio para que él pueda colaborar, pero no tiene ni idea de lo que está haciendo. Bueno, así somos nosotros, colaboradores. Porque pensamos que estamos haciendo algo y no sabemos. Aun cuando el apóstol decía, yo planté, Apolo regó, no tenía ni idea que sus palabras iban a llegar hasta nosotros en este mismo año 2017 y en este lugar que ni siquiera existía geográficamente. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios nos deja colaborar con su obra, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Por eso somos simples colaboradores. Diga conmigo, soy un colaborador. ¿Usted quiere anotarse para servir a Dios? Hoy ustedes se han propuesto hacerme asustar, ¿no? Usted quiere anotarse como un servidor de Dios, como un colaborador de Dios, pues debe tener en mente que servirle a Jesús es seguir a Jesús, y Él es el que le lavó los pies a los discípulos. No se olvide. Hoy hay siervos de Dios tan encumbrados que ni siquiera quieren saludar a las ovejas, porque son los siervos. Ni siquiera usan la misma puerta de las ovejas, porque son los super ungidos. ¿Sabe culpa de quién es? De la iglesia. Amén. ¿Usted va a cuidar a sus pastores para que no sean así? Pues tiene que hacerlo. Amén. Y esto no quiere decir, pastor, ni te saludo, porque vos, ¿qué sos? No. A mí me hace bien que me salude, ¿no? Amén. Me hace bien. A mí me gusta que usted me salude. Si usted quiere servir al Señor, tiene que estar dispuesto a renunciar al orgullo personal para servir al Señor. Amén. ¿Y está dispuesto a renunciar al orgullo personal? Amén. Gloria a Dios por ese amén. ¿Hay otro amén por acá? ¿Un hito más? Tengo 2, 3, 4, 5. A ver, tengo como 100. A ver, díganme todos amén. Claro que vamos a renunciar a ese orgullo personal. Si usted va a servir a Dios para que le digan maestro, para que le digan pastor, para que le nombren apóstol, para que le digan superungido, para que le digan, ay, venga, tóqueme porque me va a bendecir. Oiga, somos colaboradores. El que hace los goles es el Señor. Amén. Él es. Amén. No es ni la canción, no es ni el cantante, no es ni el predicador, no es ni el equipo, no es ni el sonido. Ahí tendría que haber gritado con toda la fuerza. A ver de nuevo. Amén. Es Dios. La obra es ¿de quién? De Dios. ¿Y vos qué sos? ¿Y yo qué soy? Un colaborador más. Amén. Estamos haciendo la obra del Señor. Para eso necesitamos renunciar al orgullo. Así que piensa un poquito en tu corazón. ¿Hay orgullo? Entonces hay que renunciar. Y hay que decirle, Señor, yo quiero ser un colaborador. Amén. Otro obstáculo podemos verlo en Romanos 16, 17 y 18. Y este también tiene que ver con cosas que frenan la obra de Dios o procuran frenar. La obra de Dios no va a ser frenada, pero estas cosas frenan. Romanos 16, versículos 17 y 18. Dice así:
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en quién. Abrir los ojos así, mira, y mirarlo al que está al lado. No serás vos. Cuidado, ¿no? Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Quisiera que puedas entender que esta gente no es gente mala en el sentido que uno dice, aquel debe ser uno que causa división. No, miren, los que causan divisiones son buenitos. Son gente linda que da gusto escucharlos encima. Y no te das cuenta cuando está dividiendo. Y quiero hablarte de la persona que causa división. Porque esta persona tiene un obstáculo muy grande que no le permite servir al Señor. Amén. ¿Estás sirviendo al Señor? Entonces fíjate, ¿será que hay orgullo en tu corazón? Y eso te está obstaculizando, porque el Señor a los soberbios, ¿qué dice? Los pone acá en el primer lugar, ¿así es? Resiste a los soberbios. Esos que parece que están adelante y son soberbios, no están sirviendo al Señor, están sirviendo a sus propios vientres. ¿Está entendiendo cuál es la diferencia? Amén. Ahora, cuando no podés servir a Dios, muchas veces puede ser porque hay en vos un engaño. Y este engaño está haciendo de que causes división. ¿Entiende? Es relativamente sencillo pasar de servir a Cristo a servirnos a nosotros mismos y a nuestros propios gustos. Es muy sencillo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nacimos sirviéndonos a nosotros mismos. O vos te quedabas callado esperando que tu mamá te dé la mamadera, ¿eh? Así era vos. A mí me cuentan que lloraba a los gritos hasta que me ponían la mamadera y ahí me quedaba callado. ¿Y vos cómo eras? Vos te quedabas ahí esperando esa papelera de la mamá, no, gritabas. ¿Verdad? Porque tu propio corazón te decía, me quiero alimentar, porque si no me alimento, me muero. Eso gritan los bebés. Me muero, me muero. Y sale corriendo la mamá a darle la leche. Uno ha vivido toda su vida haciendo su propia voluntad y su propio deseo. Yo me acuerdo cuando subí de peso y mi madre me dijo, vas a tener que comer menos. Yo me acuerdo de un guiso, una noche, de esas noches de verano porque se pone fresco. La abuela había hecho un guiso. Le había salido de rico el guiso. Y mi mamá me había hablado que tenía que bajar de peso. Ay, sí, saltaban las lágrimas, porque yo quería comer, tenía 12 años, 11 años, yo quería comerme ese guiso, hasta ahora lo deseo, no lo volví a ver más, ¿no? Pero, ¿saben una cosa? Yo ni sabía que después me iba a pegar el estirón y iba a quedar flaco, si no me lo comía ahí a todo, ¿no? Pero probé un poquito, estaba riquísimo, pero quería más y no podía. Y uno empieza ahí a este choque tan grande que es nuestro propio vientre, ¿no? Porque el vientre habla más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sabe? Habla muy clarito, habla en todos los idiomas nuestro vientre. Y entonces le ponía cara de todo a mi mamá para que se ablande su corazón, pero la Nidia cuando se le mete algo, ¿qué va a hacer? Ahí perdí. Pero es que uno ahí empezó a aprender, ¿no? A desarrollar técnicas para terminar haciendo o para que los demás terminen haciendo lo que uno quiere. Cuando fue a la escuela, ¿qué le parece? ¿Usted quería ir a la escuela? Hay algunos que sí, bueno, y hay otros que como su pastor, no. Yo no quería ir a la escuela. Y me daba tanta bronca. Encima vivía a la vuelta de la escuela. Y María me llevaba a la escuela. Y le decía, por favor, déjame acá. Tenía unos ligustrín, no eran ligustrín, eran unos lantanas se llaman, son eran los ligustrines que usábamos antes, ¿no?
Y ahí estaba bien frondoso y quedaban unos huecos. Le decía, yo me voy a quedar acá, vos venís a buscarme después. No, ¿cómo te voy a dejar, Rubencito? ¿Y sabe lo que hacía María? Llegaba a la escuela y claro, yo iba llorando y le decía a la señorita, ¿qué te pasó, Walter? Es que no quería venir. Delante de la maestra, delante de todos mis compañeros. Así que me sentaba la maestra al lado en su escritorio y ahí tenía que estar todo el día. Qué terrible, ¿no? Pero uno no quería, ¿verdad? Entonces uno como que siempre ha estado contenido, haciendo cosas que no quería, ¿verdad? Ahora se da cuenta que estuvo como más de 6 años metido en la escuela y es que usted no quería ir, ¿verdad? Cuando uno empieza a trabajar y te dicen, bueno, tenés que venir a tal hora y uno dice, pero justo esa hora. Y mira, ahí hay una fila de gente que quiere tu lugar. Y te tenés que levantar y tenés que hacer lo que te dicen, ¿verdad? Cuando te casás, ¿qué te parece? Hay a uno que lo están buscando que inventó una frase. ¿Cuándo me iré a casar para descansar? Lo andan buscando varios, ¿no? Varias mujeres y hombres lo andan buscando. Porque varios cayeron en eso, ¿no? Hicieron descanso y se casaron. Y bueno, después se enteraron que no es tan descanso, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, uno ha vivido siempre haciéndole caso a su vientre o al menos reprimiéndolo. Entonces, cuando entra a la iglesia, entra a la familia de Dios, uno se siente con la capacidad y con la posibilidad también de que hagamos lo que a mí me gusta, porque esta gente es bonita. Mira, si el pastor dice levanten la mano y levantan la mano, entonces yo voy a proponer algo y ya entró el problema. ¿Está comprendiendo? Entonces, la gente que causa división es gente que se encuentra en un engaño. La gente que causa división generalmente no sabe que está causando división. Porque si lo supieran, sería doble su pecado. La gente que causa división muchas veces está yendo en un camino contrario al que está yendo la iglesia y no se da cuenta. Porque está sirviendo a su propio vientre. Y genera una manera de ser particular. Genera la capacidad de convencer a los demás de que lo que él dice es correcto. De que el camino es por este lado, no por allá donde dice la palabra, sino por este. ¿Me está entendiendo? Uno de los grandes obstáculos que tenemos en el servicio a Dios es justamente este. Cuando escuchamos a nuestro propio vientre y no lo que nos dice el Señor. Muchas veces el Señor te va a decir, perdona. ¿Y tu vientre qué te va a decir? Pero es grave lo que me hizo el hermano, ¿verdad? Muchas veces el Señor te va a decir, basta, se terminó el tema. Y vos como, no, pero es que, y yo quería comentar de tal, y se terminó el tema. Amén, porque el Señor está ocupado de otras cosas más importantes que tu tema. ¿Se entendió? Otras veces, el problema de hacer nuestro propio, lo que nos dice nuestra propia panza, nos va a decir, ¿por qué tengo que hacer esto? Y el Señor te va a decir, porque yo te lo estoy pidiendo, pero no estoy convencido. Pues no necesito convencerte, sos mi colaborador, ¿verdad? Pero es que no lo siento. Listo. A ver, fulano, ¿querés? Sí, Señor, yo sí. Y después te quedas con bronca. ¿Por qué el Señor me ha dejado de lado? Pues en realidad sos vos el que quisiste quedarte de lado. Porque elegiste hacerte caso a vos mismo y no a lo que el Señor te estaba diciendo. ¿Se entiende? Entonces, sin darnos cuenta por qué esta gente genera división y porque terminan haciendo lo que a ellos les parece y no lo que Dios quiere. Y sabes, siempre en todo grupo no faltan los partidarios de la gente que hace lo que se le da la gana y se ponen al lado para escucharles. Porque desarrollan una capacidad de convicción y de que con suaves palabras dice, engañan.
y terminas cayendo en un problema. Entonces, cuidado, porque Dios dice que esas personas hay que desecharlas, porque esta clase de gente no entiende hasta que no está en el problema y dice la verdad, que he estado haciéndole caso a mi propio corazón y no a mi propio vientre y no a lo que el Señor me decía. Este es un gran obstáculo. A ver, el Señor dice que seamos chismosos. Pero qué mal hay en hablar si uno quiere arreglar la situación del hermano. Es que es tan fuerte el problema, ¿no? Que no saben lo que le pasó acá. Y ya le sembré la duda, ¿verdad? No le pasó nada, tuvo un accidente. ¿Cómo quedó el otro? Uy, ya le sembré otra duda, ¿verdad? ¿Me entiende? No le pasó nada, ¿no? Un accidente. ¿Me entiende, no? Entonces nuestra lengua es muy filosita y muy resbalosita. Y empezamos a hablar, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Es pecado el chisme? Sí. ¿Dentro de la casa? Ahí está permitido, ¿verdad? Porque nosotros como familia hablamos de todo. No, es chisme. ¿Entiende? Es chisme. Cuando uno habla de una persona y uno siempre dice, porque ¿cómo lo santificamos al chisme? Decimos, no es para hacerle daño, pero le hacemos daño, ¿me entiende? No es porque lo quiera dejar mal a Nico, yo lo amo en el Señor, ¿no? Yo lo quiero mucho, pero es que me hizo algo que me... Pues háblalo con Nico, no lo hables conmigo, ¿está entendiendo? Pero a uno como que se le enciende algo cuando te dicen eso, ¿no? Y decís, se te viene la unción pastoral y le decís, a ver hermano, vení, contame, yo sé que esto no lo podés tener vos, vení, porque querés escuchar, ¿me entiende? ¿Y qué estamos generando? Chisme. Y detrás de ese chisme que salga de nuestra propia panza, estamos generando división. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuidado, porque este es un engaño que puede frenar a la iglesia. Amén. El enojo, ¿qué te parece? ¿Te has enojado alguna vez? Yo me enojé una vez con un hermano. Me enojé mal. Lo perdonaba y se me lo desperdonaba al toque. Lo volví a perdonar y se me lo volvía a desperdonar. Hasta que me di cuenta que mi corazón no era un corazón como el del Señor. Y ese corazón no perdona. El corazón de Dios sí. Y yo me enojé con este hermano. Y apenas tenía oportunidad de opinar sobre la vida de este hermano, otro. ¿Entiende? Qué triste el tiempo que perdí. La bronca es uno de los engaños que muchas veces se presenta en nuestras vidas y rápidamente va a encontrar aliados que también tengan la misma bronca. Hay cosas que puede ser que no entiendas y que te dan bronca, pero no tienes que tomar partido por uno o por otro lado, sino tienes que hacer la voluntad de Dios. Amén.